Hola, en este video vamos a estudiar traslaciones. Arranquemos con una pequeña definición. Las traslaciones son movimientos rígidos del plano donde todos los puntos se desplazan según un vector fijo que llamaremos v sub 0 o simplemente v0. Por ejemplo, si yo tengo el vector v sub 0, acá le puse flechita, allá no, un detalle, da lo mismo. Yo aviso que es un vector, así que no hay ninguna duda. El vector es 3, 1. Entonces este vector define una traslación que se llama t sub v0, que es ese vector, perdón, una traslación sobre un vector o sobre un punto, de forma que a ese vector o a ese punto se le suma el otro vector v sub 0 que está fijo. A cada vector del plano le sumo v sub 0. Hagamos un dibujito. Supongamos que acá tenemos el vector v sub 0, sus coordenadas son 3, 1, ¿no? Lo mismo que dice acá. Y tenemos un punto, cualquiera del plano. Yo acá puse el punto 4, 3, pero podría ser cualquier otro. Y lo quiero trasladar, o sea, hacer una traslación respecto de este vector. Lo que voy a hacer es conseguir un nuevo punto que va a estar en la dirección, el sentido y la longitud de v sub 0. O sea que va a quedar, bueno, ahí. A ese punto se le suele llamar P', como la traslación, el movimiento. ¿A dónde fue a parar P a través de esta transformación rígida del plano? Las cuentas que uno hace son las siguientes. Uno dice, bueno, la traslación aplicada al punto va a ser el punto más el vector. Y en este caso nos va a dar lo que llamamos P'. Para el ejemplo particular donde el punto P es 4, 3, cuando yo aplico la traslación del vector v sub 0 a 4, 3, lo que tengo que hacer es a 4, 3 sumarle el vector. Acá lo puse como matriz columna, nosotros sabemos que un vector escrito en coordenadas siempre se puede pensar como una matriz columna. Así que el resultado de esto va a ser componente a componente 7, 4, que es las coordenadas del P', ¿no? Esas son esta es la manera de encontrar esas coordenadas. Muy bien, avancemos un poquito más. Supongamos que ahora en vez de un punto tenemos dos puntos y en particular el segmento que los une. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar todo el segmento. El segmento tiene infinitos puntos. Entonces lo que la traslación va a hacer es, en realidad, en principio, trasladamos los extremos del segmento. O sea, traslado P, traslado Q a otros puntos que se llamarán P', Q'. Y lo que va a pasar entonces es que todo el segmento va a quedar trasladado a este nuevo segmento P', Q'. Esto se escribe así. La imagen por la transformación lineal, por la traslación del segmento PQ es el nuevo segmento P'Q'. Bien, veamos otro caso. En vez de un segmento, supongamos que tenemos un vector. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Un segmento, un vector. La diferencia es que el vector tiene sentido, está orientado, apunta en este caso para el lado de Q. Pero el proceso va a ser similar, o sea, lo que vamos a hacer es a este vector, que yo lo llamo PQ, trasladar el extremo y el origen, al revés lo dije, el origen y el extremo, y construirme un nuevo vector que va a ser, bueno, P', Q', pero como vector ahora, ¿no? Este U', que es la traslación de U, tiene coordenadas, tiene punto de origen y punto extremo P', Q'. Y se escribe, bueno, igual que como los segmentos, pero con una flechita. O sea, la imagen por la traslación del vector PQ es el vector P', Q'. Bueno, ¿qué pasa si en vez de un vector tengo un triángulo? Puse un triángulo, podría haber puesto cualquier otra figura. Entonces lo que va a pasar es lo mismo que antes. Vamos a trasladar los puntos que, digamos, que determinan el triángulo, que son los vértices. Entonces traslado los vértices y me va a quedar entonces, bueno, el triángulo desplazado, trasladado en la dirección, el sentido y la longitud de V0. Bueno, podría haber puesto, no me di cuenta, de que la imagen del triángulo es un nuevo triángulo. Pongamos las características entonces de las traslaciones. Las traslaciones, primero, no son transformaciones lineales. Hemos visto en clase que las transformaciones lineales siempre se pueden escribir como una matriz por un vector y estas no pueden escribirse como A por B, porque en realidad la forma de escribirla es B más algo que está fijo. Así que como no tienen esta forma, no es una transformación lineal. Uno puede verificar que no se cumplen las dos condiciones de transformación lineal. Segunda característica, preservan distancias. O sea, cuando uno, imagínense, por ejemplo, en un vector, cuando lo moves sigue midiendo lo mismo, o sea, la distancia entre los extremos se conserva. Entonces, acá lo escribí de esta forma. Que dado dos vectores en R2,
la distancia de la imagen de U a la imagen de B, o sea, el trasladado de U y el trasladado de B, es la misma distancia que la distancia original desde el U hasta el B. Dicho de otra forma, la distancia uno la transforma en norma, la norma de la resta, y entonces la norma de T de U menos la norma, la norma de T de U menos T de B es igual a la norma de U menos B. Acá basta que uno escriba la fórmula, T de U va a ser U más B0 y T de B va a ser B más B0, se cancelan los B0 y te da el resultado este que está acá. Así que eso es fácil de chequear, lo tienen que hacer ustedes en el ejercicio 1 de la práctica. Tercera característica, la composición de dos traslaciones es una nueva traslación. Pensemos esto un poquito. Supongamos que tenemos un vector B0 y otro vector W0. Tengo un punto y lo quiero trasladar según estos dos vectores. Primero uno y después el otro, ¿no? Eso es la composición de dos traslaciones. Aplicar dos traslaciones, una a continuación de la otra. Entonces voy a aplicar, por ejemplo, primero la traslación de B sub 0, llego a este punto. Y luego a ese punto lo traslado en la dirección de W sub 0. Llego a este otro punto que tengo acá. Entonces, esta traslación que se hizo como en dos pasos, se podría haber hecho en un solo paso con este vector. Pero ¿quién es este vector? ¿Cómo lo calculo? O sea, ¿cómo puedo, digamos, decir trasladar en dos pasos es lo mismo que trasladar en uno según qué vector? Bueno, este vector no es ni más ni menos que la suma, ¿no?, de B0 más W0. Es la diagonal del paralelogramo. Entonces, eso se escribe así. La composición de TW0 con TB0, o sea, aplicar primero T de B0 y luego T de W0, o sea, trasladar primero en la dirección de B y luego en la dirección de W, es lo mismo que trasladar en la suma de ellos, ¿sí? La suma, este vector amarillo, que nos da, digamos, el punto, arranca del punto P y termina en el punto final, después de haber hecho las dos traslaciones, es la suma de los vectores. Acá podría poner B0 más W0 o W0 más B0, total la suma de vectores es conmutativa. Cuarta característica. La cuarta característica dice, las traslaciones son inversibles, o sea, se puede hacer lo contrario de trasladar. Yo tengo, bueno, acá me quedó una rayita, ahora después lo charlamos eso. Supongamos que tengo un vector B sub 0 y un punto que lo traslado en la dirección de ese vector. Me queda este otro punto P'. Pero ahora quiero hacer lo contrario, o sea, si yo tuviera el punto P', trasladarlo en la dirección de, llevarlo al punto P. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, con un vector que sea de la misma dirección y el mismo sentido que B0, perdón, de la misma dirección y la misma longitud, pero con sentido opuesto. Entonces, ese vector es este vector que está acá, en verde, lo dibujé acá, y es el opuesto de B0, ¿no? O sea, tiene la misma dirección, la misma norma, pero el sentido contrario. Por eso le cambiamos el signo simplemente. Y entonces eso lo vamos a escribir así, como que la transformación inversa de trasladar en la dirección de B0 es trasladar en la dirección del opuesto de B0. ¿Sí? La traslación inversa de ir para el lado de B0 es ir para el lado opuesto de B0. Bueno, hagamos un ejercicio. El ejercicio dice, dados dos puntos P y Q, hallar la fórmula de la traslación que cumple que T de P es igual a Q. Esto que está diciendo acá es como decirme, del punto P voy a parar el punto Q. Para la fórmula hallada, calcule y grafique la imagen del segmento AB, siendo A el punto menos 1, 1 y B el punto menos 3, 0. Bueno, dibujemos. Acá yo ya tengo dibujado P y Q, ¿no? Las coordenadas de P son 5, 2 y las de Q son 2, menos 1. Y yo quiero una traslación que agarre a P y me devuelva a Q. O sea, de punto P vaya al punto Q. Entonces lo que necesito es encontrar ese vector. Y encontrar vectores es una pavada que venimos haciendo desde hace rato largo. El vector que va de P a Q se calcula haciendo Q menos P, restamos las coordenadas de Q menos P y me termina dando menos 3, menos 3. Ese vector, si lo dibujo, me queda acá, ¿no? Es paralelo a este otro y ese es el que llamamos B sub 0 en este caso, el que me da la dirección de la traslación que va a agarrar P y la manda a Q. Bueno, entonces la fórmula nos queda así. La traslación en la dirección de B sub 0 de un vector B es ese vector más el vector B sub 0, que en nuestro ejemplo particular es menos 3, menos 3. Y ahora la segunda parte. Para la fórmula hallada, calcule y grafique la imagen del segmento AB. Entonces, dibujo acá los puntos A y B, menos 1, 1 y menos 3, 0, y el segmento AB. Acá no hay sentido, ¿no?
Y lo que tengo que hacer es trasladarlo, este segmento. Entonces, traslado los extremos y traslado entonces el vector. Qué buena animación de PowerPoint. En fin, las cuentas que uno tendría que hacer serían el trasladado de un extremo, que sería el trasladado de A. En este caso el trasladado de A es t de menos 1, 1. Esas son las coordenadas de A acá. Y la traslación lo que hace es al punto o vector que vos tomes le suma el vector fijo b sub 0. O sea que al menos 1, 1 le sumo menos 3, menos 3. Esta cuenta me da menos 4, menos 2, que son justamente las coordenadas del punto A', ¿no? Acá se ve menos 4, menos 2. El trasladado de B es el trasladado de menos 3, 0. Punto B tenía esas coordenadas, ¿no? Este que está acá. Cuando lo traslado, lo que tengo que hacer es sumarle al menos 3, 0 el vector de la traslación, hacer esa cuenta, en este caso da menos 6, menos 3, y esas son las coordenadas de B'. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Cualquier duda la vemos en clase. Adiós.